Muy bien, ahora sí, pues muy buenas noches para todos. Espero pues que se encuentren muy bien. Pues como mencionaron hace unos minutos Buenas mientras esperábamos, noches, Sebastián. buenas noches, como mencionaban pues hace unos minutos mientras esperábamos que se conectara pues como la mayor cantidad de personas, ustedes están en un proceso de formación virtual, ¿sí? Entonces pues hay personas de diferentes regiones del país y eso pues es bastante agradable e interesante de saber. Entonces, me disculpan que no comparta cámara, la verdad es que tuve inconvenientes con mi computador, tuve que formatearlo y no alcancé a instalar pues como los videos controladores para presentar, entonces me excusan pues por esa, sí, como por esta presentación así pues sin dejarme ver. Entonces, yo soy Sebastián Chica López, actualmente pues hago parte del Centro del Diseño del Cuero y Manufactura, ubicado pues en la ciudad de Itagüí, en Antioquia, y esta noche pues voy a hablarles acerca de un tema relacionado con investigación. Entonces, permítanme un momento, por favor, yo comparto la pantalla y me confirman, por favor, cuando puedan visualizar. ¿Ya están viendo? ¿Sí se observa la presentación? Sí, profesor. Ahí se ve. Ok, muy bien. Entonces, bueno, primero les reitero la información de contacto, Sebastián Chica, y este es mi correo electrónico. Ante cualquier de pronto pregunta o necesidad que requiera ser pues atendida posterior a este espacio, ¿sí? En esta noche pues yo creo que vamos a hablar alrededor de 50 minutos, una hora pues máximo, acerca entonces de dos aspectos. En general la investigación, pero entonces vamos a hablar lo que es el sistema de innovación e investigación al interior del SENA y además vamos a hablar acerca de una de sus estrategias que es un semillero de investigación. Y el propósito entonces de este espacio es que ustedes ¿sí? puedan vincularse para complementar entonces la formación técnica, ¿sí? Es algo muy importante. Pero entonces para iniciar yo quisiera preguntarles, quisiera escuchar de pronto, ¿qué entienden ustedes por la palabra investigar? ¿Quién de pronto se Se anima? presentan fallas de audio. Freddy, ¿qué mencionaste? No te escuché. Buenas Nada, noches. profe, lo que pasa es que se está presentando problemas de audio, no tengo buen retorno. Bueno, no sé si los demás me están escuchando Sí, bien sí, o si Sí, señor, sí se escucha, pues por mi parte, sí. de pronto Freddy, pues es cuestión de tu conectividad, ¿sí? Mañana es paro, nosotros también vamos de paro y no venimos. Le digo, no, ese marido, profe, Roger, se activó tu micrófono. profe, si quiere, pues soy Roger, si quiere le doy una opinión, ¿no? Qué pena, ¿me repites? No, no te escuché. Soy Roger, un estudiante de tecnólogo en gestión logística, entonces, pues, se hace la pregunta de que si alguien tiene algún concepto, pues yo le puedo dar uno, no sé. Para mí, pues, es simplemente hay que tener como un tema para investigar, hay que tener un tema bien definido, claro, con unos objetivos claros y pues para que se convierte pues en reunir una información, tener varios puntos de investigación, de verificación, reunir una información y tener pues un análisis, unas conclusiones, pero hay que tener para investigar, tener como un objetivo claro, ¿no? Sin eso no se puede, pues sería divagar mucho, ¿no? No Ok, sé muy si... bien. Ok, Roger, no, muchas gracias por tu comentario. No sé si alguien más quisiera complementar lo que nos acaban de mencionar. Yo, profesor, buenas noches. Luis Gabriel, claro, buenas noches. Profe, yo trabajo seguridad, soy supervisor, control interno en Almagrario, investigar para nosotros en materia de seguridad, averiguar, tener un indicio
de un hecho, realizarle seguimiento minucioso. Pues de nosotros más que todo es inteligencia, recopilar información, de ahí parte de la investigación. Ok, muy bien, Luis, muchas gracias. ¿Alguien de pronto más quisiera añadir algo? Bien, ok, entonces, sí, digamos que con estos dos aportes, pues, que nos hacen, pues sí, son correctos. Básicamente, eh, a ver, por aquí Damaris escribió algo, no sé si es para mí. Bueno, nos está hablando acerca de la asistencia. Entonces, pues bueno, investigar, sí, obviamente recopila todo lo que ustedes mencionan. Digamos que en esencia, cuando uno escucha la palabra investigar, uno inmediatamente piensa en indagar, en ahondar. Entonces, como mencionaba ahorita Roger, tal vez ir un poco más allá o tener un panorama más amplio. Entonces, digamos que en esencia eso es investigar. Pero dentro de un proceso académico, la investigación se refiere entonces a un proceso sistemático, ¿sí? Es decir, un proceso organizado. Y por eso mencionaban también el asunto de los objetivos. Y es que eso es indispensable. Si yo no tengo claro, ¿sí?, hacia dónde debo ir y qué problema o qué respuesta quiero brindar a alguna necesidad, pues entonces va a ser difícil llevar a cabo esa investigación. Pero finalmente la investigación es entonces un proceso reflexivo, pero sobre todo es crítico. ¿Por qué crítico? Porque finalmente investigamos para generar conocimiento. ¿Y qué hace uno con ese conocimiento? Pues básicamente puede tomar decisiones, pero decisiones fundamentadas, ¿sí?, en argumentos y en un criterio. Entonces es muy importante eso. Entonces, para contextualizar un poco el asunto de la investigación, pues voy a hablar un ejemplo. La verdad, bastante trillado, pero es muy importante, es pertinente y ahí podemos evidenciar lo que implica la investigación. Y entonces el ejemplo trillado pues tiene que ver con el COVID-19, ¿sí? Pues bueno, resulta que ya hace como unos 8 meses empezó pues un nuevo virus, perdón, extraño. Entonces algunos científicos y médicos empezaron a indagar. Y entonces gracias a ese interés de recolectar información, ¿sí? Y meses después, pero realmente pocos meses, se tiene entonces una serie de vacunas, alrededor de 6 vacunas prometedoras, ¿sí?, para poder combatir entonces los efectos de esta enfermedad. Cuando normalmente el desarrollo de una vacuna pues toma entre 10, 15, 20 años. Entonces, ese estudio, esa capacidad de investigar, ¿sí?, genera entonces una comunidad, un trabajo colaborativo. Y por eso entonces lo que se dio en China se empezó a estudiar en diferentes países a lo largo del mundo. Y por eso entonces a hoy, entonces hay una serie de científicos y académicos, ¿sí?, que se encuentran indagando. Pero también hay que tener presente algo, y es que la información va cambiando de manera constante en un mundo acelerado, ¿sí?, en un mundo acelerado. Entonces, por eso el primer mes, entonces escuchábamos que no, que el uso de tapabocas era solamente para las personas que estuvieran infectadas. Entonces, según los datos que se tenían para ese entonces, esa era la información. Pero como todo está en constante cambio, ¿sí? Por eso, entonces, hoy por hoy ya sabemos que no, que el uso de tapabocas disminuye la probabilidad de contagio, ¿sí? Entonces es eso, ese conocimiento es una construcción colaborativa que va cambiando a lo largo del tiempo. Y esa es la investigación. Y por eso también se puede decir que la investigación no es para uno. Es decir, la investigación no solamente fue para las personas en China que descubrieron esta situación, sino que se hizo esa investigación y se sigue investigando ¿para qué? Para poder entonces brindar una solución a la humanidad entera. Y por eso entonces se trabajan en diferentes eh, espacios y en diferentes países. Entonces, pues ese ejemplo, insisto, bastante trillado, ya estamos cansados del tema, pero por eso no podemos ser ajenos a la situación. Entonces, recopila lo que la investigación implica. Y otro criterio muy importante es el dinero. Es que resulta que si no hay dinero, pues no se puede investigar. ¿Cómo entonces hacemos desarrollos, sí, y adelantos científicos si no hay un patrocinio, si no hay un presupuesto?
Entonces, por eso quería pues como mencionar este ejemplo, ¿sí? Que lo estamos viviendo pues en el día a día desde hace un buen tiempo. Pero entonces, ya aterrizando este asunto de la investigación, que ya les mencioné que es de carácter internacional, aterrizándolo a Colombia, entonces debemos hablar de varias cosas. Y aquí entonces voy a compartir nuevamente la presentación. Resulta que en Colombia, ¿sí? La investigación entonces se rige bajo los parámetros del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero no siempre fue así. ¿Por qué? Porque este ministerio se creó apenas en diciembre del año pasado, ¿sí? O sea, es un ministerio muy reciente. Antes de eso, todo lo relacionado con investigación en Colombia se trabajaba a partir del Ministerio de Educación Nacional, específicamente a través de una dependencia que se llama Colciencias. Hoy por hoy, Colciencia sigue activo, sigue vigente, pero bajo la dirección del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Para qué se creó un nuevo ministerio? Pues con el objetivo de poder visibilizar más el asunto académico, ¿sí? En el país, pero además para poder obtener una cantidad mayor de recursos, ¿sí? Entonces, hoy se sigue trabajando a partir de Colciencias y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, ya los aterricé, digamos, al contexto nacional. Y entonces se investiga en todo el territorio, ¿sí? Pero bien, entonces el SENA, bajo esa misma lógica y esa dinámica, entonces en el año 2012, ¿sí? Crea el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Quiere decir que SENOVA, ¿sí? Que así se conoce pues más, digamos, comúnmente, entonces empieza a trabajar en todo el país y entonces regula, ¿sí? O determina los parámetros bajo los cuales se deben investigar. Entonces, pues esto también aplica para el centro en el cual ustedes están empezando este proceso de formación, ¿sí? A pesar pues de que es completamente pues virtual, digamos que hay una diferencia en la dinámica o en la metodología. Pero no quiere decir que ustedes, porque estén pues en la virtualidad, pues no puedan, digamos, participar de lo que propone Senova para trabajar con los aprendices. Entonces, en el año 2012, cuando surge Senova, se plantean básicamente tres grandes propósitos. El primero de ellos es que entonces las personas que están en ese proceso de formación se caractericen por ser innovadores. Y es que generalmente cuando hablamos de la innovación pensamos en cosas nuevas, ¿sí? Entonces, innovar es hacer algo desde la nada. Pero resulta que no siempre es así. Resulta que cuando yo hago ciertas mejoras o aplico, digamos, elementos nuevos a algo que ya fue definido o establecido hace mucho tiempo, eso también es innovar. Es decir, no siempre hablamos de innovar cuando partimos desde cero, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante que ustedes que están iniciando este proceso de formación requieran ser innovadores? ¿Para qué? Profe, habla Roger. Sí, Profe, señor. hay una pregunta de verdad muy importante porque uno normalmente siempre piensa que innovar es inventar cosas nuevas. Y es que innovar, en un documento que leía, siempre hay una manera diferente de hacer las cosas. Eso también es innovación. Investigar siempre es encontrar que siempre habrá una manera diferente de hacer las cosas, porque a veces uno lleva mucho tiempo, 50 años, 20 años haciendo la misma cosa de la misma manera y no se sabe que hay una forma más fácil, como mucho más fácil, más económica de hacerla, sobre todo en la logística. Uno siempre descubre que siempre hay una manera diferente de hacer las cosas, más práctica, más fácil, y hay que estar abierto a eso, ¿no? Entonces no siempre es a inventar algo nuevo, a hacer algo nuevo, es simplemente buscar que siempre habrá una manera diferente de hacer las cosas y posiblemente mejor y con menos errores, ¿no? Entonces ese es mi aporte, ¿no? Bien, Roger, muchas gracias. No sé si alguien quisiera mencionar algo además. Sí, buenas tardes, profe. También es mirar uno también si está acostumbrado a hacer ciertas cosas o un procedimiento y decir uno desde qué puede uno cambiar o qué le puede aportar para mejorar esos procesos. En este programa pues se da mucho que siempre
pueden surgir inconvenientes, contratiempos. Entonces, ahí es donde se da la oportunidad para decir uno qué puede cambiar y qué puede aportar para para buscar esas soluciones. Ok, muy bien, Eider, muchas gracias. Entonces, sí, ustedes lo acaban de mencionar todo muy claro, ¿sí? Y es eso, pues realmente es que no siempre es suficiente entonces con ese conocimiento técnico, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues uno todos los días está aprendiendo, pero como mencionaba Roger, normalmente nos quedamos, como se dice coloquialmente, apagando incendios, ¿sí? Y entonces resulta que nos quedamos en una rutina, ¿sí? Ejecutando las mismas actividades. Y me dice, pero bueno, ¿y por qué? ¿Por qué entonces no ir al fondo, a la raíz de la situación para poderla cambiar? Entonces, por eso el SENA, desde diferentes aristas, propone eso, especialmente desde la investigación. Y es que ustedes estén en esa capacidad de entonces aportar soluciones, ¿sí? De mejora continua. Entonces es muy importante eso, que desde el espacio académico ustedes complementen ese conocimiento técnico con las habilidades investigativas. Ese es uno de los grandes propósitos. Ahora bien, hay otro gran propósito que establece el sistema de investigación y entonces está relacionado con la adquisición, ¿sí? O la dotación de, o pues capacidad instalada básicamente de tecnología de punta, ¿sí? Porque entonces para poder atender, perdón, la demanda del sector productivo, del sector industrial, pues es indispensable contar con las herramientas adecuadas para poder entonces brindar una mejor respuesta, ¿sí? Entonces, Senova también está, digamos, en función de eso, digamos, estar actualizando y optimizando todo el sistema, digamos, tecnológico, ¿sí? Al cual ustedes puedan tener acceso para entonces finalmente contribuir con el sector industrial. Y por último, y no menos importante, de hecho es muy importante, ustedes entonces van a iniciar, ¿me recuerdan el nombre exacto del programa que van a iniciar, por favor? Tecnólogo Gestión en gestión logística. logística. Tecnólogo en gestión logística. Muy bien, listo. Una tecnología en gestión logística. Entonces yo les hago una pregunta. ¿De pronto alguien sabe lo que es un registro calificado? Bueno, parece que no, parece que no. Entonces, muy bien. El último propósito, ¿sí? Voy a leerlo primero aquí textual, y es que Senova entonces propende para qué, para que los programas de formación cuenten con las acreditaciones de calidad. ¿Y qué implica esto? Resulta que esto que les mencioné, los registros calificados, son los avales o los certificados otorgados por el Ministerio de Educación Nacional, que dan cuenta que un programa entonces cuenta con todos los criterios de calidad y por tanto puede ser ofertado a la población. ¿Por qué esto es muy importante? Porque, como escuchamos, digamos, popularmente, hay muchas universidades de garaje. Entonces usted va a una universidad de garaje y usted pues tiene muchas inquietudes, porque de qué manera usted respalda que al finalizar ese proceso, usted entonces, pues ese estudio, ese título, sea avalado y reconocido en el país, ¿sí? Entonces muchas veces uno no se fija en esas cosas, ¿sí? No nos detenemos como a analizar bien esas situaciones y a veces ocurren dificultades. Pero entonces, para tranquilidad de ustedes, los programas tecnológicos que ofrece pues, el SENA, particularmente en el centro del diseño y manufactura del cuero, pues cuentan con estos certificados o con estos registros calificados. ¿Por qué es esto importante? Pues porque resulta que cuando ustedes terminen este proceso y logren certificarse, ¿sí? Entonces, ese certificado no solamente se va a ver muy lindo colgado en la pared, no, sino que ese certificado va a tener ese respaldo de la máxima entidad en asuntos académicos en el país, de decir que usted estudió en una institución reconocida y en un programa que cumple con los criterios de calidad. Entonces, estos registros calificados se renuevan, ¿sí?
tienen una vigencia, ¿sí? Durante cierto tiempo. Normalmente son 5 años, si no estoy mal. Entonces, después de que se otorgan esos certificados, se tienen que renovar con el paso de los años. Y entonces, para poderlo renovar, pues hay que demostrar entonces que el SENA y el centro pues le están apostando a la investigación y que están participando pues de tópicos relacionados con todo lo investigativo. ¿Alguna pregunta hasta acá o comentario? Profe, ahora que usted habla de lo de la renovación y los 5 años de vigencia, pues yo sé que cuando se presenta pues una tesis, un trabajo de grado, pues después que la persona termina, pues tiene un tiempo para presentar esa tesis o el trabajo de grado. Pero en el caso pues para el SENA como tal que tiene el registro clasificado, pues son 5 años y pues tiene que tener demostrado lo de la actualización y todo eso. Pero para nosotros como también después que terminamos, pues también tenemos que estar en actualizaciones, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque obviamente cambiarán cosas, ¿no? Y en eso consiste también, pues el SENA también le brindará actualizaciones a los que terminan después de cierto tiempo, ¿no? Pues a ver, digamos que este asunto de los registros es un tema pues muy burocrático en realidad, ¿cierto? Es algo muy procedimental. Entonces, digamos que lo más indispensable en términos del registro calificado es que usted al momento de certificarse, pues los programas estén avalados. ¿Qué implica eso? Pues que en ese certificado, en ese diploma final, pues va a quedar esa evidencia de que usted realizó ese programa, ¿sí? Pero básicamente, digamos que a eso se refiere la actualización o la renovación de estos certificados. Pero a lo mejor, pues según lo que yo entiendo, sí, obviamente como cambian muchas cosas, digamos que ya es lo que tú mencionas, es una retroalimentación pues como adicional, ¿sí? En ese cambio constante, pues que es el conocimiento. No sé si a eso te referías, pero fue pues como lo que pude comprender. Pero para los certificados, digamos que este es un proceso, un trámite, digamos, más administrativo, ¿sí? Digamos, llevado a cabo pues por, digamos, los líderes de este proceso de certificación. Pero es algo que le compete más, digamos, al asunto administrativo, por así mencionarlo, ¿sí? Poder gestionar y liderar tanto la certificación como la renovación. Pero ya, digamos, ahí sí, ¿cómo se logra eso? Pues se logra a través de un trabajo realizado con la comunidad, es decir, pues con los aprendices. Porque entonces, si no se trabajan ciertos criterios con los aprendices, ¿cómo luego se va a demostrar administrativamente? Entonces, se están haciendo méritos para renovar esas acreditaciones. ¿Sí? Es básicamente lo que habría que tener en cuenta, pues, como con este tema. No sé si quedó lo suficientemente claro. Sí, ok, profe, muy bien. Sí, señor. Listo. Ok, bueno, entonces voy a retornar nuevamente a la presentación. Profe, qué pena, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, un comentario. Es que fui a ingresar al link de la asistencia y no nos deja. Dice que necesita ser autorizado. Ahí sí, Dairon había mencionado algo, creo que solamente lo pueden diligenciar al final. Por ahí leí un comentario. Listo, profe, gracias. Sí, creo, por acá en el chat, sí, Dairon había mencionado algo. Acá sí, creo que cuando termine pues la presentación ustedes pueden retirarse. Creo que al respecto con la diligencia, con diligenciar la encuesta, si no, pues esperemos unos minutos a que el profesor Dairon pues nos confirme esto. Muy bien, volviendo entonces acá a la presentación, ¿sí? Entonces debo mencionarles que ese sistema de investigación en el centro y pues en el SENA tiene unos ejes. ¿Cuáles son esos ejes? Son los siguientes 4. Voy a empezar entonces con la sociedad. ¿Por qué con la sociedad? Porque normalmente se tiende entonces a pensar que es que la educación en el SENA es gratis. Y pues sí, digamos que efectivamente ustedes no tienen que hacer un pago, pues sí, un desembolso de dinero cada cierto periodo de tiempo. No, es cierto, directamente ustedes no lo hacen, ¿sí? Pero no significa que la educación sea gratuita. De alguna parte tienen que salir los recursos para que estemos en este espacio.
Entonces, por eso la sociedad es un punto de partida. ¿Por qué? Pues porque básicamente todos podemos estar acá gracias a ¿qué? Al pago de impuestos. Y como esto es educación pública, ¿sí? Entonces finalmente somos nosotros mismos quienes estamos financiando estos espacios. Por eso la sociedad la menciono pues como en primer lugar. Ahora bien, hay un componente pedagógico. El componente pedagógico pues se refiere ¿qué? A todo ese proceso de formación. En este caso, en el tema de gestión logística. Es una formación pues técnica, ¿sí? Pero además hay pues unos temas adicionales y por eso aquí aparece el asunto de la formación profesional. Y entonces, ¿por qué el asunto de la formación profesional? Porque ustedes no solamente van a recibir información técnica, sino que van a trabajar otros componentes. ¿Con el ánimo de qué? Pues de que ustedes adquieran una formación pues mucho más íntegra, ¿sí? Y aparece por aquí estas tres letras, más de I, que significan investigación, desarrollo e innovación. Y es que básicamente este es un eje indispensable. ¿Por qué? Porque este eje permite entonces recopilar toda esa formación y a través de la investigación podemos retornar a la sociedad. ¿Por qué? Pues porque finalmente si la sociedad es la que está patrocinando el estudio, ¿sí? Ustedes entonces cuando logren certificarse, pues van a estar en capacidad de alguna manera de retribuir esa inversión. ¿Cómo? Pues en conocimiento, apoyando entonces al sector industrial y productivo. Pero finalmente esos beneficios se ven pues asociados al punto inicial, a la sociedad. Muy bien. El sistema, entonces, de Zenova tiene pues varios componentes o líneas programáticas. Entonces, pues acá básicamente voy a mencionar que la principal estrategia en la cual la investigación se encuentra, pues es con un programa, que es el programa de investigación, y donde hay unas líneas que son unos grupos y semilleros. Y más adelante voy a hablarles de eso. Hay otro programa, ¿sí? Otra línea pues de Zenova, que es Tecnoparque. Entonces, digamos que inicialmente en este componente de investigación, a través de los grupos y los semilleros, se gestan ideas, ¿sí? Entonces, yo quiero investigar sobre un tema, entonces yo quiero ahondar sobre la gestión logística. Entonces yo propongo, ¿sí? Hago entonces un proyecto, ¿sí? O propongo pues un trabajo investigativo y entonces ese proyecto más adelante, a medida que se va consolidando, puede entonces pasar a trabajar con Tecnoparque. Y en Tecnoparque pues va a poder contar, digamos, con un apoyo para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de esas ideas. Entonces en Tecnoparque a veces mediante concursos o convocatorias se logra también el apoyo económico de esas ideas. Tecnoparque de hecho pues también trabaja muy de la mano con todo lo relacionado al emprendimiento, ¿sí? Entonces es importante que conozcan pues la estrategia de Tecnoparque. Tecnoparque está ubicado pues en las diferentes ciudades del país, ¿sí? Aquí pues en Antioquia básicamente hay dos sedes, una que queda pues en una avenida que es la Avenida Oriental y otra sede queda en el Centro de Formación de Gestión Empresarial, ¿sí? Pues como por mencionar algunos detalles. ¿Algún comentario? Ok, entonces dentro de este sistema de investigación hay pues varias líneas también, líneas programáticas. Entonces aquí voy a presentarles algunos de los proyectos que normalmente se han trabajado particularmente desde el año pasado, ¿sí? Entonces hay una línea que se conoce como la línea de investigación aplicada y como su nombre lo indica, pues entonces en esta línea se desarrollan trabajos investigativos que buscan la resolución de problemas reales, ¿sí? En nuestro entorno. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un proyecto del año pasado donde se está reutilizando un material o un desperdicio. Este es el desperdicio de fabricar el calzado Croc, los zapatos Croc. Y pues en la industria literalmente es basura. Entonces, este proyecto se dio a la tarea de recopilarlo, ¿sí? De procesarlo y mezclarlo pues con nuevos componentes. ¿Para qué? Para realizar entonces unas probetas donde se aplicaron varias pruebas y finalmente como resultado o producto final, entonces se elaboró, ¿sí?
esta suela con una mezcla de caucho y con el material reciclado, ¿sí? Entonces aquí vemos un componente de innovación, pues es que los zapatos existen hace muchísimos años, hace siglos, y las suelas aún más. Pero entonces el hecho de que se esté reutilizando un material que se está completamente desperdiciando en un proceso productivo, ¿sí? Entonces ahí hay un asunto de innovación. Entonces es lo importante, pues aquí, digamos, conocer como ese paso a paso en una investigación. Es importante también mencionar algo, y es que les he dicho que hay un principio de realidad, y es que para poder hacer estas cosas se necesita el factor dinero. Entonces, esta línea de investigación, ¿sí? Normalmente se hace pues una convocatoria, y esta línea entonces tiene un presupuesto asignado cercano a los 94 millones de pesos. Entonces, con ese dinero se financia la realización de proyectos como este estilo. La segunda línea es la línea de fomento a la innovación, ¿sí? Esta, de hecho, incorpora ya ese componente de innovación desde su nombre. Este es otro proyecto, entonces, realizado el año pasado. Esta vez, entonces, se está reutilizando otra materia prima, y entonces tenemos un material plástico, pero además en una mezcla con el afrecho de la cebada, ¿sí? Que también es un desperdicio que no se utiliza, pues, más en ese proceso productivo. Eso entonces se utiliza, se aplica entonces un proceso, en este caso pues un proceso de peletizado, que es pues aquí la segunda imagen que estamos viendo, y entonces con ese material básicamente se logró la fabricación ¿de qué? De estas punteras para estas botas. Es lo mismo, pues las botas existen hace mucho tiempo, pero la idea es entonces utilizar nuevos materiales que solucionen de alguna manera un desperdicio, ¿sí? O que aprovechen de reutilizar un desperdicio. ¿Para producir qué? Pues un objeto que va a ser usado por las personas, pensando no solamente en la funcionalidad, sino también en la parte, digamos, de confort, ¿sí? O de ergonomía. Que el calzado sea, pues entonces, funcional, pero a la vez cómodo y estético. Esta línea, ¿sí? La línea de innovación, tiene un presupuesto cercano a los 95 millones de pesos. Ahora bien, hay una tercera línea, que es la línea de modernización. En esta línea de modernización, pues entonces vamos a conocer qué, o en qué se enfoca. Básicamente dos componentes, ¿sí? Entonces, esta línea tiene un presupuesto cercano a los 400 millones de pesos. Entonces, pues es mucho más alto que las anteriores líneas. ¿Por qué? Porque el objetivo básicamente de esta línea es poder entonces tener una capacidad instalada adecuada, ¿sí? Es decir, equipos, maquinaria, ¿sí? Elementos de última tecnología que permitan entonces desarrollar o dar una respuesta a las necesidades que demanda el sector productivo. Entonces, con estos insumos, ¿sí? Lo que se va a generar entonces es un incremento de la productividad en la industria. Pero además, entonces, no solamente incrementarla, sino estar haciendo un proceso de retroalimentación. Y para eso, entonces, se utiliza o se enfoca esta línea. En esta misma línea, digamos que este proyecto, que es una celda de producción industrial enfocada al sector calzado, ¿sí? Y cuero, que es la vocación del centro, en el cual ustedes pues están iniciando este proceso, un aprendiz entonces desarrolló este aplicativo web. Y en este aplicativo básicamente lo que se estaba haciendo, o lo que se está haciendo es gestionar y administrar los resultados de las investigaciones. ¿Y cómo así que los resultados? Pues para eso voy a hablarles entonces. Entonces, hay otro proyecto en esta misma línea, perdón, en la línea de divulgación, que es la cuarta línea. Aquí tenemos un presupuesto de 500 millones de pesos, ¿sí? Mucho más capital. ¿Por qué? Porque resulta que uno no investiga para uno, como les mencioné al inicio, uno investiga para los demás. Entonces, aquí aparece una estrategia que viene desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es la triada universidad, empresa, Estado. ¿Y cómo así que la universidad, empresa, Estado? Cuando menciono la palabra universidad, no me refiero únicamente a las universidades. No, por universidad se entiende entonces todo lo relacionado con la academia. Por eso el SENA tiene cabida ahí. Entonces, esa es la universidad, la academia.
Pues la empresa es el sector productivo, el sector industrial, el sector servicios. Y el Estado aparece a través de ¿qué? De unas políticas públicas o unas alianzas estratégicas. Entonces, básicamente, pues la academia tiene conocimiento y tiene gente que está dispuesta a aprender, ¿sí? Gente innovadora además. Entonces, esas necesidades que tienen las empresas, pues pueden ser solucionadas por la academia. Y para eso existen entonces unos convenios y unas maneras, digamos, contempladas en la ley para poder articularse y generar unas redes de trabajo. Y esa es la manera como entonces se puede vincular a través de la investigación ese conocimiento que se adquiere pues en la academia para poderlo aplicar entonces en la resolución de problemas prácticos. Entonces, retomo el asunto de los resultados y productos de investigación. Entonces, de acuerdo a cómo funciona la investigación hoy por hoy, básicamente hay unos productos resultado de la investigación. Hay varios, pero los que les estoy presentando acá son pues mayoritariamente los más comunes, ¿sí? A hoy día. Entonces, el primero de ellos son los prototipos. Pues sí, ¿qué es un prototipo? Pues pensemos algo, ahora estamos conectados desde una pantalla, sea de un celular o de un computador. Pues resulta que en algún momento ese celular y ese computador no fue una versión final, sino que fue un prototipo. Y ese prototipo entonces empieza a funcionar y empieza uno a evaluar las fallas para poder aplicar mejoras y en determinado momento decir, pues tengo un producto listo para ser comercializado. Esos son los prototipos. Los prototipos son la materialización, ¿sí? O el desarrollo tecnológico, ¿sí? De, pues, cualquier idea. Por ejemplo, entonces, lo que les mencioné o lo que les mostré en los primeros dos proyectos son prototipos, prototipos de calzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía son elementos en construcción. Eso es un prototipo. Pero además hay otros dos componentes que universalmente son los más trabajados en investigación. El primero de ellos son los artículos científicos o artículos técnicos. ¿Y qué es un artículo científico? Pues la investigación entonces se consigna en un documento por escrito. ¿Qué incluye ese documento escrito? Pues básicamente, entonces incluye o qué dice, pues en esencia, qué se investigó, pero además dice cómo se investigó, pero también dice para qué se investigó, pero también entonces explica qué metodologías o qué procedimientos se llevaron a cabo para tratar de dar respuesta a ese problema que se definió. Y por último, entonces, se dan a conocer unos resultados y unas conclusiones. Y entonces esos documentos se difunden de manera mundial. Y aquí, por ejemplo, pensemos entonces en COVID, ¿sí? Entonces, en este momento, consultar toda la literatura científica en torno a esta enfermedad ha sido impresionante, cómo ha crecido en los últimos meses, por la necesidad, evidentemente. Pero es eso, ¿cómo aprendo yo lo que están haciendo en otro país? Pues leyendo este tipo de documentos cuya estructura me dan o me responden esas preguntas. El qué, el cómo, el para qué y entonces las conclusiones o los resultados. ¿Sí? Y lo mismo los capítulos de libros, ¿sí? Entonces, hay un libro que puede abordar entonces un tema en especial y a partir de ese tema, entonces se recopilan varias investigaciones y en su interior, entonces por capítulos se exponen las mismas preguntas de un artículo. Y por último, aparecen lo que son las patentes. ¿Qué son las patentes? Las patentes entonces están ligadas al reconocimiento de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Es decir, si yo entonces invento una máquina completamente nueva que no existe, pero yo obviamente quiero comercializarla, entonces para poder evitar inconvenientes de plagio, se debe gestionar este certificado. Entonces, este certificado también tiene una vigencia, ¿sí? De 10 y 20 años, hay dos tipos de patentes, pero básicamente ese documento certifica que yo soy la persona que inventó ese desarrollo o esa máquina. Y cuando yo tengo ese documento, pues entonces ahí sí puedo empezar a comercializar, porque tengo el respaldo y esa seguridad de que nadie va a poder copiar mi idea. Eso es una patente. Y entonces en las investigaciones, pues se hacen desarrollos. Lo mismo, la vacuna.
es la vacuna. Cuando entonces se empiecen, digamos, a finalizar esos estudios, pues van a lograr que una patente para poder ser comercializadas y que nadie copie entonces la fórmula. Ese es un ejemplo pues que se evidencia en la actual situación. No sé si hay comentarios o preguntas hasta ahora. Sebastián, buenas noches, ¿cómo está? Freddy, buenas noches. Básicamente escuchando lo de, digamos, la parte de la patente, me da curiosidad, si por decir algo ya existe un producto, pero digamos quiero hacerle un agregado, una parte como que complemente un poco más esa innovación que se hizo, me imagino que tengo que contactar por derechos de autor y todo este tipo de cosas al creador inicial, digamos, en el tiempo cercano, porque, digamos, si le quiero hacer una reforma a un automóvil, me queda un poquito complicado de pronto encontrarme a Henry Ford, pero si es un elemento tecnológico nuevo, no sé, una tablet o algo así, pero quiero la innovación, hacerle esa innovación, tendría que contactar a ese creador o a esa empresa para poder decir, vea, con base en lo que ustedes hicieron, quiero realizar esta aplicación y quiero ponerle este sistema. ¿Es eso posible? Sí, pues realmente esto es un mundo aparte, ¿sí? Digamos que es muy extenso el asunto de la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica, que así pues se conocen, pero básicamente es eso. Cuando usted tiene una patente y va a comercializar, entonces cualquier persona que vaya, digamos, a trabajar con base a eso, debe realizar un pago. Pero también hay dos tipos de modalidades, pues hay dos modalidades de patentes. Una que es la patente de invención, es decir, cuando usted logra hacer un diseño o construir algo que no existe en ninguna parte del mundo. Porque las patentes, sí, para poder conceder una patente se tiene que hacer un estudio, un rastreo tecnológico en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ese es un criterio. Y hay otra patente que es la patente de utilidad, que es cuando usted utiliza algo que ya existe, pero le aplica mejoras. ¿Sí? Eso es un mundo, pues ya digamos que también se va por la rama legal y jurídica, ¿sí? Porque es un componente pues muy serio, pero es completamente viable, claro que sí. Porque o si no, si pensáramos solamente en que se van a hacer cosas nuevas, habrían pues como limitaciones. Por ejemplo, el iPhone. Lo que pasa es que hay, digamos que hay otro resultado, no lo menciono aquí, pero son los diseños industriales. Entonces, por ejemplo, cuando iPhone va a sacar un nuevo celular, ellos primero tienen que patentar. Entonces, ellos tienen la patente del primer iPhone y a medida que han hecho mejoras, entonces vuelven a patentar. Entonces resulta que el iPhone 11 tenía 3 cámaras, por decir cualquier cosa, el 12 ya tiene 4. Hay un cambio, entonces ellos deben patentar, porque si no patentan, ahí se problemas. De hecho, les comento un caso bastante peculiar. Hace algunos años, pues creo que todos conocen el aguardiente antioqueño, porque digamos que es el que mayor acceso tiene a los canales de distribución en el país. Hace algunos años, alguien replicó la etiqueta de aguardiente antioqueño, pero con otro nombre, pero exactamente lo mismo. O sea, literal, lo mismo, solo que el tipo, o sea, el tipo de letra, todo, pero el nombre era diferente. Y de hecho tenía las siglas FLA, que es Fábrica de Licores de Antioquia. Resulta que en ese entonces la fábrica no registró ese diseño y esa otra empresa, que fue una empresa venezolana, registró ese diseño. Es decir, que la empresa venezolana podía haber demandado a la fábrica de licores de Antioquia. La fábrica de licores de Antioquia no podía hacer nada al respecto. Sí, eso es un asunto muy delicado. Finalmente, la solución a la que llegaron fue que la fábrica de licores compró, pues, entonces esa planta en Venezuela. Pero digamos que así de delicado y de detallado es este asunto de la protección industrial en asuntos investigativos, porque finalmente repercuten en lo comercial. Entonces, ahí, pues, hay diferentes modalidades y para responder pues de una manera más concreta a tu Sebastián, una pregunta, última inquietud sí, 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 cuéntame. sí. Sí, Freddy, ibas a decir algo, la otra pregunta.
Sí, es de pronto una cosa que se me ocurrió aquí, escuchándole y que es muy, muy interesante. Digamos que en cuanto a los derechos de autor, en cuestión de música, se supone que después de 100 años ya esa obra ya pertenece a la humanidad. Entonces ya no requiere como un registro o una patente o un derecho por parte del autor, pasados 100 años desde el fallecimiento del creador de esa obra. Digamos que en este caso los derechos intelectuales tecnológicos o parte de industria aplicarían también en ese sentido, que después de cierto tiempo ese conocimiento o esa invención pasa a, digamos, a beneficio de la humanidad como tal, o sigue rigiéndose ya por lo que es a nivel de industria, secula seculorum. Pues mira, ahí primero pues con el ejemplo de la música, la verdad lo desconozco, no soy experto pues en los asuntos artísticos o culturales con el tema de la propiedad intelectual. Hay diferencias, ¿sí? Yo no puedo hacer una patente de una letra de una canción, no funciona igual. Ese tipo de resultados tienen una protección diferente. Desde mi experiencia, pues no la he manejado, pues porque yo soy ingeniero, ¿sí? Pero aparecen otras cosas y es que cada país tiene pues entonces una lógica legal. Entonces por eso en Colombia está el SAICO y ASIM, donde usted por reproducir una canción debe pagar, ¿cierto? Yo pues honestamente no conocía ese periodo de tiempo, pero resolviendo la pregunta, ¿sí? Respecto a lo tecnológico, pues básicamente depende de algo y es de la voluntad de la persona que hace el desarrollo. Porque es que una patente no la regalan. No es que yo voy a hacer una fila y entonces me dieron la patente. No, conseguir una patente implica una inversión de dinero alta. Si una patente puede costar sencillamente, no sé, entre 30 y 50 millones de pesos. Y entonces usted paga por esa protección y esa protección, si es un modelo de utilidad, es una protección por 10 años. Si es de invención, cuando usted hace algo de la nada, es una protección de 20 años. O sea, que usted tiene 20 años para explotar, sí, eso suena muy feo, la palabra explotar, pero para comercializar y usufructuarse pues de su desarrollo. O sea, que usted toma la decisión después de ese tiempo o renuevo, solicito la renovación de esa patente o libero ese diseño para que cualquier persona lo pueda hacer, ¿sí? Hay varios casos. En este momento, pues, no sé, se me escapa. Pero hay desarrollos que nunca se patentan. Ah, bueno, conozco desde un proyecto que participé. Un diseñador, un ingeniero de diseño aquí en un municipio de Antioquia que se llama Guarne, desarrolló una unión para trabajar con la guadua. Esa unión no existe en ninguna parte. Él la diseñó, le trabajó muchos años, pero él nunca la quiso registrar. Dijo, el conocimiento es libre, quien la quiera utilizar para construir, que lo haga. Es una decisión personal, ¿sí? Pero hay que entrar a mirar quién patrocina entonces la adquisición de esas patentes, porque pues yo no puedo decir, uy, de mi bolsillo saco inmediatamente 50 millones de pesos, ¿sí? Entonces ahí ya, como te digo, es un asunto más de acuerdos legales y de pactos, ¿sí? En este caso con las compañías y con las empresas. Pero, insisto, depende, digamos, en la voluntad y el criterio de los investigadores. Esto. Profe, Sebastián, muchas gracias. Con mucho gusto. eh, Gerson no va a sé, comentar algo. no, Roger, que está ahí con Gerson porque me agotó la batería, voy en el bus y me agotó la batería del celular. Ah, ok, sí, señor. Disculpe, profe. Listo, profe. Hola, Roger. No, tenía una cuestión. Llegando a la parte de la práctica en la investigación, pues yo soy supervisor de almacenamiento, pero por ejemplo, lo que tiene que ver con los registros sanitarios y todo esto y todo lo de las y los registros SICA, por ejemplo, uno lo ve muy práctico en la logística en el sentido en que uno, por ejemplo, cuando le llega producto de otros países o le llega ahí homologación de, digamos, de esos registros y todo eso, uno, por ejemplo, entra y sobre todo Colombia está muy bien organizado en eso, ¿no? Uno entra, investiga y mira si realmente si ese registro que le está mostrando la patente es legal, si está en trámite, si está vencida, si algo así. Entonces es un tema interesante para nosotros que estamos entrando en este campo de la logística, sobre todo cuando tiene que ver con, digamos, productos de supervivencia, de vitales como medicamentos, dispositivos médicos y todo eso, que es importante investigar eso cuando uno le llega a nuestros productos de otros países o quizás en el mismo país si realmente están legalmente y se pueden distribuir dentro del país, ¿no?
Eso es mi Claro, Roger. aporte, ¿no? Sí, no, muchas gracias, y es muy cierto, por eso pues preguntaba al inicio, ¿qué es investigar? Ah, sí, pues es indagar, pero a veces creemos entonces que investigar eso es muy fácil, y entonces, ah, sí, yo empiezo a buscar, pero en torno a ese proceso, por eso les decía, recuerden que la investigación es un proceso sistemático, ordenado, crítico y reflexivo. Entonces, hay muchas implicaciones, y esa es la idea, que a partir de estos espacios y a lo largo de su formación, ustedes adquieran un poco más de conocimiento y pues ya que digamos mayoritariamente ustedes se encuentran trabajando, pues relacionen cómo pueden entonces articular, ¿sí? Este conocimiento con el día a día en sus diferentes actividades. Entonces, bien, voy a retornar a la presentación, ¿sí? Entonces, recordaré rápido. Productos de investigación, el desarrollo de prototipos y todo un componente de escritura técnico-científica, básicamente artículos y libros. Y por último, esos registros de propiedad intelectual que se conocen como patentes. Muy bien, hay una última línea, que es la línea de servicios tecnológicos. Entonces, esto es pues para que conozcan un poco también de los espacios, los laboratorios que tiene el centro aquí en el municipio de Itagüí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los laboratorios, que son tres, el laboratorio de pruebas a calzado de polímeros avanzados, más conocido como LACPA, el laboratorio de confort y el laboratorio de procesamiento de polímeros, pues son espacios no solamente pensados para los aprendices o para los instructores, no, sino que los laboratorios, digamos, también son una estrategia para poder visibilizar lo que se trabaja en el centro. Y en ese sentido, a través de este proyecto, se logró entonces la certificación de 4 pruebas. Es decir, que cualquier industria, en este caso, pues muy ligadamente al cuero y al calzado, entonces es que yo quiero lanzar un nuevo producto, una nueva referencia. Y esa referencia, pues entonces va a utilizar un nuevo tipo de cuero, por decir cualquier cosa. Entonces, en el centro, ¿sí? Particularmente en el laboratorio LACPA, ellos pueden solicitar la realización de esas pruebas, ¿sí? Y esas pruebas están certificadas por la norma ISO, ¿sí? La 1725. Entonces, digamos que se tiene ese respaldo de calidad también certificado por el Instituto de Normas Técnicas Colombianas. Entonces, eso genera pues un gran respaldo y confianza, ¿sí? Se afianzan, digamos, las relaciones también con la industria y eso pues es muy importante. Ahora bien, hay otra manera de transferir conocimiento y investigar. Entonces, aquí hay una experiencia del año 2018 donde algunos instructores y aprendices pues del centro tuvieron la oportunidad de viajar a una isla que se llama San Cristóbal y Nieves, ¿sí? Y entonces realizaron un trabajo con la población, la capacitaron en asuntos pues de corte manual del cuero, y a raíz de esa experiencia se construyó entonces una cartilla, ¿sí? Esa cartilla, pues entonces es un documento escrito que quedó a disposición de la comunidad en general, ¿sí? Un documento donde se refleja cómo fue el proceso. Muy bien. Digamos que para conocer, entonces, CENOVA, ¿sí? El sistema pues tiene, digamos, una estructura, un organigrama. En este caso, esta es la estructura al interior del centro del diseño del calzado y cuero, ¿sí? Entonces, pues básicamente están estos 3 componentes. Que tenemos a la líder de investigación, que es la coordinadora académica, Luz María Arango. Está la líder del semillero, que es Natalia Zapata. Digamos que yo ingresé este año al centro para apoyar este componente de los semilleros. Y por último, como Senova está en todo el país, entonces en cada centro del SENA hay también un propio líder del sistema. En este caso, el líder es Mario Alejandro Giralt. Muy bien, entonces, como la estrategia, recuerden que les mencioné, de investigación está articulada con los grupos y semilleros, entonces el centro del diseño y manufactura del cuero, pues tiene un grupo que es el grupo de investigación en biomecánica, materiales, tecnologías de la información y la comunicación, diseño y calidad para el sector cuero, plástico y caucho y sus cadenas productivas. Todo ese es el nombre del grupo. Y como ustedes pueden apreciar, pues es un grupo muy transversal que le apunta a muchas áreas. ¿Por qué? Pues porque esa es la oferta académica que tiene el centro. Pero este grupo entonces es más conocido como Biomatic. Biomatic.
Y pues también surge el grupo en el año 2012 con la intención de fortalecer entonces las actividades investigativas y de desarrollo tecnológico orientadas hacia el sector productivo, ¿sí? Entonces, esta es una fotografía pues de algunos de los integrantes del grupo y hay que mencionar que actualmente el grupo pues cuenta con una calificación categoría C ante Colciencias, recuerden que es la entidad pues que regula todo lo investigativo, y la categoría C es la máxima categoría que puede alcanzar un grupo que trabaje al nivel de programas técnicos y tecnológicos, porque las categorías mayores son solamente para aquellos grupos que trabajen con programas ya profesionales o de posgrado, pues como maestrías o doctorados. Ahora bien, esto sí, digamos que es la invitación y lo más importante en esta noche, y es que ustedes, a partir de que, y que ya ustedes son aprendices del centro, ¿sí? Entonces, ustedes pueden articularse a través de esta estrategia, que es la estrategia de los semilleros de investigación. En este caso puntual, el Centro del Diseño y Manufactura del Cuero, pues, tiene un solo semillero, ¿sí? Un semillero de investigación que se llama de igual manera que el grupo, el semillero Biomatic. ¿Y qué es un semillero de investigación? Pues hay que empezar diciendo que un semillero de investigación no es lo mismo que un grupo de estudio. No, un semillero de investigación, entonces es un espacio extracurricular, ¿sí? Digamos fuera del tiempo de formación normal, donde tanto aprendices como instructores, entonces se van a capacitar en asuntos investigativos. ¿Y cómo? Pues a través del desarrollo y la implementación de propuestas o proyectos de investigación que buscan entonces aplicar conocimiento y resolver problemáticas reales en el día a día, ¿sí? En el sector entonces servicios o en el sector productivo e industrial. Y en ese sentido hay que mencionar algo también, y es que el semillero Biomatic del centro pertenece a la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Y esta red básicamente es la principal plataforma, ¿sí? ¿Por qué digo plataforma? Porque Red Colsi, que se encuentra en los 32 departamentos del país, entonces trabaja con los semilleros y en el año realiza 2 eventos. En estos eventos entonces se muestran los adelantos que los semilleros trabajan, pero además de mostrar, pues se genera, se genera comunidad académica, ¿sí? Porque entonces yo voy a un encuentro y yo puedo entonces observar que diferentes personas en el país están trabajando en mi temática. Entonces yo puedo hacer una retroalimentación con ellos, ¿sí? Llegar a acuerdos y debatir sobre un tema. Entonces, actualmente el semillero cuenta con 4 líneas de acción, ¿sí? Entonces, las líneas están pensadas de acuerdo a los programas académicos que oferta el centro en Itagüí. Entonces, las 2 primeras líneas están enfocadas más al sector cuero y al sector calzado. Entonces, aquí tenemos 2 líneas que son diseño y fabricación de cuero, calzado y marroquinería. Tenemos entonces la otra línea de materias primas y procesos de transformación. Y hay 2 líneas de acción que ya son más transversales y que están pensadas para otro tipo de programas académicos. Entonces, esta línea, que es la línea de investigación pedagógica, proceso y operaciones, trabaja entonces temáticas como la gestión humana, la salud ocupacional, la gestión logística, la contabilidad y las finanzas, y la calidad y el medio ambiente. Entonces, en esta línea, la instructora Natalia Zapata, que es la líder del semillero, digamos que, pues entonces también articula esta línea. Y hay otra línea que está pensada para todo lo relacionado con tecnologías 4.0, ¿sí? Y el Internet de las cosas. Entonces, claro, pues aquí aplica el dicho, y es que 2 cabezas piensan mejor que una. Entonces, en un proyecto de investigación, pues entre más personas hayan con diferentes perspectivas y conocimiento, pues van a poder desarrollar entonces una mejor solución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes están concentrados en la gestión logística. Entonces, ustedes dicen, pues a mí me interesaría vincularme entonces a esta línea, pero a lo mejor usted pueda decir, bueno, y es que yo tengo un problema en mi empresa, pero resulta que para poderlo llevar a cabo, a lo mejor necesito de
gente que conozca pues de tecnologías de la información para hacer un aplicativo, para construir una aplicación, no sé, es decir, por eso el semillero es transversal y no es camisa de fuerza que porque entonces yo estudio logística, pues entonces participe solamente de esa línea, sino que está, digamos, abierto para poder trabajar, porque los proyectos pues también son transversales, ¿sí? Muy bien. Ahora, ya para ir finalizando entonces este espacio. En determinado momento ustedes van a tener entonces que cumplir con una etapa productiva, ¿sí? Y la etapa productiva, pues, digamos que no sé si ya tuvieron o próximamente van a tener pues toda una inducción de lleno respecto a estos temas, así que no voy a detenerme mucho, pero voy a mostrarles algunas de las modalidades, ¿sí? A través de las cuales pueden cumplir con el requisito de etapa productiva participando con investigación. Entonces, aquí hay tres modalidades. Esas tres modalidades, pues la primera es la pasantía, donde usted entonces puede hacer una intervención, un trabajo, digamos, aplicado en una empresa. Esa es una opción. Otra opción es entonces los contratos de aprendizaje. Entonces, digamos que históricamente hay unos contratos de aprendizaje que son patrocinados por Colciencias, esa máxima entidad de investigación. Y otra, pues son patrocinados propiamente por el SENA, ¿sí? En este caso por el Centro del Diseño y Manufactura del Cuero. Entonces, como ya estamos hablando de un contrato, quiere decir que usted por trabajar y aplicar su conocimiento, pues va a recibir un pago, básicamente. Entonces, son, digamos, dos modalidades que se manejan, pero ligadas desde la investigación. Ahora bien, hay otros asuntos, ¿sí? Que pueden desarrollarse también junto a la investigación. Entonces, una modalidad son las monitorías. Las monitorías, entonces, digamos que son aquellos aprendices que por su participación y por sus capacidades, digamos que logran pues como sobresalir, ¿sí? Y pueden entonces apoyar las actividades del semillero y del grupo. Entonces, por estas ayudas, pues entonces los aprendices van a tener también un estímulo económico. Y lo mismo, hay otro programa, este es un programa que le compete pues realmente a bienestar al aprendiz, pero es como una labor social, donde ustedes, a través del cumplimiento de unas horas al mes, entonces apoyando las actividades investigativas, pueden entonces no solamente aprender, sino también recibir un apoyo económico. De ahí pues el nombre del proyecto. Entonces, en total contamos actualmente con 58 aprendices vinculados al semillero, ¿sí? No todos están en alguna de las modalidades que mencioné anteriormente, sino que participan activamente, ¿qué? De los proyectos y de los procesos investigativos que se hacen, pues, digamos, en el día a día. Este es, pues, como el recuento de las personas. Como el centro tiene, pues, una mayor oferta de los programas, digamos, no relacionados con el cuero y el calzado, pues por eso hay una mayor cantidad de participantes. Aquí hay algún registro fotográfico, sí, básicamente, de estos contratos de aprendizaje, de algunos de los aprendices que han hecho, pues, estas modalidades. También, entonces, este es, pues, como el registro fotográfico de esos procesos de selección para participar de las monitorías y de los contratos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, pues digamos que en la antigua normalidad se hacían pues los procesos de selección con los profesionales de bienestar al aprendiz. Para este año los procesos se realizaron pues completamente virtuales. Y este es, digamos, el evento que les mencionaba el Colsi. Entonces, inicialmente se hace en el mes de mayo. Todos los proyectos que se presentan, entonces, se someten a una evaluación por 3 jurados expertos en el área y aquellos proyectos que obtienen, entonces, una calificación igual a superior a 90 puntos, reciben un aval para representar, pues, al centro en el evento nacional que se efectúa en el mes de octubre, ¿sí? Entonces, el año pasado de los anteriores proyectos, lograron pasar estos dos eventos al encuentro nacional y obtuvieron estas calificaciones, ya pues como resultado final. Algunos de estos proyectos pues pueden participar de eventos internacionales. Entonces es muy importante no solamente dar a conocer lo que se hace, sino construir comunidad como les mencionaba.
Hay otra manera también de difundir lo que se hace en el centro y en este caso aquí entonces hay una exposición o ponencia, es el nombre correcto en el mundo de la investigación, donde estos instructores entonces realizaron esa exposición o ponencia en la Universidad de Palermo, en Argentina, para entonces difundir los resultados de una investigación. Ahora, estos son algunos de los proyectos que se están trabajando actualmente. Entonces, tenemos proyectos en diferentes áreas, ¿sí? Entonces, estos son proyectos que se están llevando a cabo más pues desde el cuero y el calzado, pero también hay otros proyectos en áreas como la contabilidad, el talento humano. Digamos que aquí, por ejemplo, estamos hablando de gestión logística. Este es un proyecto que se está trabajando, que es relacionado con las máquinas vending, un proyecto pues que se está llevando a cabo y estos proyectos se presentaron también a Red Colsi en el evento de este año, pues que infortunadamente fue virtual, pero pues es la manera que hay dadas las actuales condiciones. Estos son más proyectos pues de otras áreas, ¿sí? Que ustedes ven como visualizar las temáticas, trabajamos temáticas de todo tipo básicamente de acuerdo a los programas académicos. Y actualmente se tienen estas, digamos, alianzas, por ejemplo, con Cueros Vélez, Cárnicos Zenú, está también Flipando, o Calzado Ni Roca. Entonces, con ellos, digamos que se pueden articular esas ideas que ustedes tengan y proponer también las soluciones. Y por último, es que pues, regularmente investigación entonces a través de los medios de comunicación masivo comparte boletines, donde pues entonces convoca a los aprendices a participar de las convocatorias, pero también se divulgan los resultados o las participaciones que se hacen en el centro. Y pues bueno, básicamente esa es la información que tenía por presentarles esta noche. Sé que es mucha información, ¿sí? Pues hemos hablado prácticamente una hora, pero la idea es esto, digamos, incentivarlos o decirles que ustedes, a pesar de que están en la modalidad oficialmente virtual, ¿sí? Pues también pueden hacer parte de estos procesos. Entonces, no sé si tienen algún comentario, pregunta, algo que quisieran pues como complementar. Bueno, parece que no. Entonces, lo que voy a hacer es que ante cualquier duda que surja de manera adicional, entonces voy a escribir mi correo electrónico, ¿sí? Para que entonces pues me escriban y con el mayor de los gustos yo pueda entonces atender como esas inquietudes que puedan surgir. Y pues de momento pues no me queda más que agradecerles su asistencia y participación pues en este espacio. Gracias pues también a las personas que aportaron, ¿sí? Y que entablaron pues diálogo conmigo. Y pues nada, desearles una feliz noche y ante todo pues recordarles o reiterarles la bienvenida a esta nueva etapa que están iniciando y les deseo pues muchos éxitos. Entonces, pues mil gracias y una buena noche. Muchas gracias, feliz noche. Con mucho gusto, que estén muy bien, Muchas gracias, profe. con mucho gusto, Sebastián, muchas gracias y feliz noche. con mucho gusto igualmente. Buenas noches. Bueno, no sé, Dairon, si de pronto hay algo más por mencionar o bueno, yo veo pues que ya se están desconectando. Buenas noches a todos. Buenas noches. No, Sebastián, la instrucción de Iron fue al momento de terminar la charla, abandonar la conversación sin ningún inconveniente. Ah, ok, perfecto, sí, eso estaba viendo. Veo que ya Iron no está. Pues bueno, no, que estén muy bien entonces y cualquier cosa quedo atento a través del correo. Bueno, Gracias. Sebastián, desde la caótica Bogotá, un abrazo, muchas gracias. Bueno, qué bueno, muchas gracias, feliz noche. Profe, ¿toca llenar la asistencia?
Pues mira, por ahí estaba el link, dame un momento porque pues lo escribieron hace buen tiempo. Dame un momento, por aquí hay un enlace, ya lo vuelvo a compartir. Pero sí, hay asistencia, claro que sí. Mira, por acá lo acabo de compartir nuevamente. Pero no me deja ingresar. Ahí sí tendrías que escribirle directamente al instructor Dairo, sí, porque yo no tengo acceso pues a este material. Ok, listo, hágale, profe. Ya le escribo al profe. Entonces él es el que lo está gestionando. Entonces sí, pues escríbele directamente, listo. Bueno, señor, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, de nada, con mucho gusto. Vale, buenas gracias, feliz noche, muy amable. Igualmente. Feliz noche.